Hola a todos, continuando con la práctica de programación del microcontrolador Atmega 328P con XC8, hoy continuaremos con el ejercicio número 4. En esta ocasión lo que haremos es controlar un servomotor, un servo SG90 que es muy conocido. El control lo realizaremos a través del pin o el puerto PD2. Y para hacer una prueba de funcionamiento en la entrada utilizaremos un sensor, ¿no? Este sensor de sonido ultrasónico, el HC-SD04, el cual tiene la señal de disparo y el eco, donde se va a medir el ancho del eco para determinar la distancia, ¿no? En esta ocasión el sensor no lo vamos a usar para medir una distancia de precisión, sino que simplemente lo usaremos para saber si un objeto está cerca o no, para que dependiendo de esa condición podamos hacer un movimiento con el servomotor. Entonces, este sensor HCSD04 estará conectado a los pines PB0 y PB1 de nuestro Arduino. La práctica o el proyecto en PLAPX está con el nombre P4AP Servo. Entonces podemos descargar el repo en un zip, descomprimir en la carpeta de nuestra carpeta por defecto, ¿no? de los proyectos que tengamos. Una vez descomprimido, abrimos en PLAPX y nos vamos a Open Project. Entonces buscamos el lugar donde hemos descomprimido los proyectos y aquí veremos el P4AP Servo, ¿no? Entonces vamos a abrir esto. Si desean desde un inicio crear el proyecto, en los primeros videos de esta lista, ahí explico, ¿no? Cómo crear paso a paso el proyecto en MPLABX para el microcontrolador Atmega 328. Entonces aquí hemos abierto ya nuestro proyecto. Tenemos aquí los archivos main y el archivo mservo, que es una librería donde a través de una interrupción genero, ¿no? los tiempos o los slots necesarios para controlar el servomotor. Recordemos que la señal de control del servomotor es una señal eh, basada en el ancho de pulso. Normalmente el pulso tiene un ancho de 1 milisegundo, es decir, que varía entre 1 y 2 milisegundos para determinar cuál es la posición que va a tener el servomotor. Abajo en la descripción del video dejo el link del blog donde explico con mayor detalle cómo se lleva a cabo, ¿no? el control de un servomotor utilizando un temporizador. El temporizador me permite determinar los slots de tiempos y de esta manera es posible controlar hasta 8 servos. Entonces pueden dar una mirada al blog y ahí pueden ver de cómo se ha creado esta librería, ¿no? Lo importante aquí, una vez abierto el main, vamos a observar lo siguiente. La estructura se mantiene de acuerdo al programa inicial de los que hemos ido viendo durante los videos. Y en esta ocasión lo que se hace, si revisamos el programa principal, notarán que aquí tenemos una función de inicialización de los servomotores. Vamos a utilizar únicamente un servo. Esta es su posición inicial. En este caso es la posición central que va a tener nuestro servomotor. Dentro del while, el bucle indefinido, las tareas que se van a ejecutar cada milisegundo es uno el destello del LED y la otra tarea es la lectura del sensor, ¿no? De distancia. Entonces, una vez se mide la distancia, vamos a tener un contador que dependiendo del número o resultado de este contador nos va a permitir saber si hay un objeto cerca o no para poder determinar un movimiento en el servo. El movimiento en este caso, ya con las pruebas que yo realicé, para levantar vamos a hacer que el servo parezca una tranca,
de control, ¿no? de vehículo. Entonces, la posición 25 representa que hay un objeto cerca y entonces va a abrir la puerta, va a abrir la tranca, ¿no? El paso del vehículo. Y la posición 85, en este caso, va a cerrar, ¿no? Va a obstruir el paso. Eh, de control del servo eh, va a estar en los valores entre 25 y 85 para generar los desplazamientos, ¿no? Que es más o menos unos 45 grados que va a desplazarse, ya lo vamos a ver en el video. Y eso en esencia es lo que va a realizar. También tenemos la parte acá donde se imprime el resultado de medición del sensor, que es una variable que nos va a ir mostrando a través del puerto serie, ¿no? Con el que podemos verificar si realmente el sensor está arrojándonos un valor, ¿no? Un valor que nos indica si hay o no un objeto cerca. La tarea de control del servomotor, perdón, del sensor, es también una máquina de estados en la que se genera el pulso de disparo de 10 microsegundos. Posterior al pulso de disparo se espera la línea eco, es decir, una señal en la línea eco, y a partir de esta señal se empieza a contar, ¿no? ¿Cuál es el tiempo de duración de esta señal eco? Porque ese tiempo de duración me dice la distancia, ¿no? que viajó esta señal y regresó. Como no nos interesa en este momento medir la distancia en sí, como un valor preciso, solo me interesa saber cuánto demora, ¿no? En que esta señal eco retorna su valor. Entonces utilizo un contador, y en este caso el contador va a trabajar con milisegundos porque este procedimiento se llama cada milisegundo, ¿no? Entonces me va a resultar en un contador que es este valor, y este valor es precisamente el número que yo utilizo acá para determinar el movimiento del servo, ¿no? En este caso, si el contador es menor a 3, el servo va a estar en la posición 25, que es levanta. Y si es mayor a 3, bueno, va a estar en la posición 85, donde se cierra. Luego tenemos otro procedimiento que es el destello de LED. Esto ya lo habíamos visto con anterioridad. Aquí tenemos la configuración de nuestro microcontrolador. Algo adicional es simplemente acá la configuración del timer. Estamos utilizando uno de los temporizadores, el TC0, para uno generar las señales de un milisegundo, ¿no? Con las que se va a llamar a la tarea. Y vamos a hacer uso también del timer 2, y en este caso para el control de los servomotores. Entonces estos son los procedimientos donde se inicializan los registros de ambos temporizadores, y posterior a ello nos resta simplemente hacer la configuración de nuestra librería. Como utiliza la interrupción, el control del servo, fíjense que aquí se ha declarado la interrupción del timer 2, y cada vez que ocurre una interrupción acá se hace la llamada a esta función que va a manipular los slots de tiempo, ¿no? De los servos que tenga asignados en la librería. Dentro de mi librería, acá están las funciones, pero más arriba aquí en la estructura lógica podemos ver el encabezado que dice mservo.h. Lo importante es definir los pines acá, ¿no? Entonces, como verán en el repositorio, acá el servo, el control del servo está en el pin PD2. Entonces, ¿cómo asocio yo eso a esta librería? Lo que hago es, uno, determinar que el puerto del servo es el puerto D. Aquí tengo el puerto D y este es el registro de configuración. Necesito declarar estos dos. Una vez declarado que el servo va a estar conectado al puerto D, aquí yo defino cuál es el pin del inicio, ¿no? A- Desde cuál pin va a iniciar la asignación de salidas para cada servo.
Entonces va a iniciar desde la posición 2. ¿Por qué? Porque está en el PD2. ¿Y cuántos servos voy a utilizar a partir de esa posición? Únicamente uno para este caso. Entonces, si yo necesitara usar dos servomotores, aquí le pondría el valor 2, ¿no? Y los servos tendrían que estar conectados en el pin 2, es decir, el PD2 y el PD3. Si quisiera usar cuatro servos, aquí pongo 4 y los servos estarían conectados en el PD2, PD3, PD4, PD5. Observen que hay una limitación acá en la cantidad de servos que como máximo van a ser 8, pero eso va a ser si la designación empieza a partir del 0, ¿no? Porque sabemos que en un puerto tenemos del 0 al 7, es decir, PD0 al PD7. Entonces lo ideal sería, si queremos controlar los 8 servos, que esto empiece en el pin 0 y aquí ponemos el valor 8 y podemos conectar 8 servos y controlar cada uno, ¿no? En este caso, como es un solo servo, empezamos en el 2, que es el PD2, y aquí vendría a ser 1. Solamente hay que hacer eso. Una vez hecho esto, ya está declarada acá la estructura que va a manejar cada uno de los servos. Lo único que me resta es para determinar la posición de cada servo, es como se ve acá, ¿no? Este es el programa principal. Aquí se declara mi variable MSB. Y para hacer el control de MSB, acá fíjense que pongo MSB punto y la posición del servo. En este caso va a ser el servo 1, que corresponde al que está conectado al PD2. Y sería de su valor inicial, ¿no? 60 es la posición central. Y aquí estarían los dos otros límites, ¿no? El 25 para levantar, el 85 para cerrar. Les recomiendo una lectura al blog. Ahí explico con mayor detalle, utilizando un microcontrolador PIC, cómo se hace esta librería, ¿no? Cómo se maneja la temporización. Entonces ya hecho esto, lo que hacemos es compilar el proyecto. Se va a generar mi firmware. Aquí es el archivo X. Voy a copiar esta ruta. Estoy trabajando con Linux, entonces copio esta ruta. Voy a ir a una carpeta. Acá voy a pegar esta ruta porque ahí se encuentra la carpeta de salida donde está el archivo X, que es este de acá. Este firmware debemos cargarla a la memoria del microcontrolador. Para hacer eso, si estoy en Linux, abro la consola y directamente pongo averet ud, pongo P para especificar el puerto. En Linux los puertos se asignan con el siguiente nombre, ¿no? En Windows estos serían puertos COM 1, 2, 3, dependiendo qué número les ha asignado el sistema. Entonces pongo el puerto, pongo el programador, en este caso utilizaré únicamente la tarjeta Arduino y el programador va a ser el mismo bootloader. Entonces después de esto especifico el microcontrolador, es un M328P. Luego pongo D, U y aquí especifico la memoria. Flash, escribir y finalmente P4. Ah, no. El archivo, ¿no? El archivo es P4. Perdón. Estoy. No estoy en la carpeta. Perdón. Tengo que hacer acá. Voy a abrir nuevamente la terminal. Ahora sí. Estoy dentro de la estructura de la carpeta. Si hago un list, ahí veo el archivo. Entonces nuevamente aquí voy a escribir ABD, puerto, USB 0. El programador es Arduino. La tarjeta, un M328P. Y aquí va a ser a la memoria flash. Flash, escritura
y el archivo P4 servo X. Entonces ya con esto envío la información. Oh, perdón, hay un error aquí. Esto es así. Entonces se carga el firmware a la memoria. Vamos a activar aquí mi cámara para ver el circuito. Aquí tengo el circuito, ya está funcionando. Fíjense que hace el destello del LED y en teoría esto también me está enviando la información de salida de la lectura de este sensor, ¿no? Para ver esa información de salida utilizo cualquier terminal serial. Yo voy a utilizar aquí el Minicom. Especifico el puerto de TTI USB 0. Tengo el Minicom. Voy a configurar aquí el puerto para que sea 9600 y pueden ver el valor que me arroja. Ese valor de 20 representa el resultado que me lee el sensor de distancia, ¿no? Entonces, si yo coloco algo cerca, ese valor va a bajar. En el caso de que este valor sea menor a 3, que es la condición que le he dado en el programa, entonces el servomotor se va a desplazar 45 grados aproximadamente hacia arriba, que simula que está dando paso al vehículo. Entonces voy a poner aquí mi mano, fíjense que se ha desplazado, retiro la mano, vuelve a su lugar, coloco la mano y los valores que me arroja son 1, ¿no? Porque está bastante cerca. Y ahí podemos ver que sí está funcionando. Y eso sería básicamente todo, ¿no? Voy a salir aquí de la terminal, salgo, apago la cámara. Y bueno, si quieren hacer una modificación de la posición, aquí tienen los dos límites. Fíjense que si ponen acá el valor 0, sería el límite máximo de desplazamiento que va a tener el servo hacia arriba, ¿no? O sea, levantando. Y si aquí ponen como 120, 120 sería lo máximo en el otro sentido. Eso sería todo entonces. Muchas gracias y nos vemos para el siguiente video.